y muteen sus micrófonos. Bueno, vamos a hacer una oración para empezar. ¿Ven? Señor, te damos gracias, Padre, por este día tan hermoso que nos has dado, por la lluvia, por este clima que ha refrescado, Señor. Y, Señor, asimismo te pedimos que tu palabra también nos traiga frescura a nuestro corazón, a nuestra alma, Señor, y que seas tú dándonos sabiduría para entender tu palabra, Señor, y todas las cosas que tú quieres enseñarnos. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros y que eh, se revela, Señor, a nuestra vida a través de tu palabra, que nos habla, Señor, y que siempre está dispuesto a traer consuelo a nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias por interceder por nosotros, Padre. Te damos muchas gracias y en esta hora te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase y como hemos visto todo este tiempo en esta materia, pues que su objetivo es la sanidad interior, la sanidad de nuestra vida como personas, cada uno de nosotros, y que pues ya somos también líderes y que estamos aprendiendo, Dios nos está llevando a otro nivel también. Y bueno, Dios quiere cada día pues enseñarnos y que no nos quedemos estancados, sino que podamos tener este crecimiento. Bueno, ya terminamos viendo los 3 terrenos, vimos el terreno de la mente, la voluntad y el de las emociones. Y vimos que cuando estos terrenos son controlados por el Espíritu de Dios, que como acabamos de ver ahorita en la clase del pastor Gama, el Espíritu de Dios es el que nos habla, el que nos consuela, y cuando nosotros estamos en nuestra parte almática de nuestras emociones que necesitamos consuelo, pues es el Espíritu Santo el que nos consuela, el que nos da dirección. Y bueno, cuando el Espíritu Santo tiene control de estos terrenos, de nuestras emociones, pues eh, nosotros pues ya no nos dejamos controlar por las emociones, sino es su espíritu el que nos controla. Y bueno, estuvimos viendo también que cuando el Espíritu de Dios no controla, pues estas ataduras vienen a atar, a herirnos, y no solamente en el pasado, sino también en el presente. Y si no dejamos que Dios tome el control de nuestra vida, pues seguirán atándonos en el futuro también. Y vimos también que el peso de las heridas en el corazón del cristiano, pues también es un impedimento para el crecimiento espiritual y nuestro ministerio. Y bueno, hoy vamos a continuar hablando del tema de la amargura y el perdón, y vamos a profundizarnos un poco, a hablar acerca de la amargura. ¿Y qué es la amargura? Bueno, la amargura es un sentimiento duradero de frustración, es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento o tristeza. Esto es la amargura. Es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento o de tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o injusticia. Especialmente por haber sufrido una desilusión o injusticia. En otras palabras, pues la amargura es una aflicción del alma.
hay una frase que escuché que dice que la amargura es un veneno que te tomas esperando que otro se muera. Esa es una frase que escuché acerca de la amargura, que es un veneno que te tomas esperando que otro se muera. Y pues así es, si tú tienes una amargura en tu corazón, te estás tomando un veneno, estás esperando que otro muera, pero en realidad el que se está haciendo daño, el que se está envenenando es uno mismo. ¿Y cuánto tiempo podemos estar con amargura? Pues como dice la definición, puede ser duradero. Puede ser todo el tiempo. Hay gente que vive toda su vida en amargura porque no se la entrega a Dios, porque no rinde su voluntad a Dios. Entonces, podemos estar así toda la vida mientras no se lo entreguemos al Señor. Y cuando hay amargura, pues vivimos enojados con todo y con todos. ¿Han escuchado esa frase que, que dicen, todos son una bola de hipócritas? Todos son una bola de hipócritas, ¿verdad? O una mujer que ha sido dañada por un hombre, o al revés, un hombre que ha sido dañado por una mujer, dice, no, todos los hombres son iguales, todos. Y generalizamos porque vivimos en amargura, porque si alguien nos hizo algo, entonces pensamos que ya todos son iguales. Entonces, vivimos odiando a los hombres, a las mujeres, y vivimos pues frustrados, enojados, tristes, por ya sea por una situación o por una persona en específico. Y pues si uno está pensando todo el tiempo en esto, pues hay una ausencia de paz en el corazón del ser humano, porque solo en nuestra mente y en nuestro corazón habitan estos pensamientos que alguna vez nos hicieron algo, eh, recibimos alguna palabra de, de maldición ofensiva a nuestra vida y entonces todo el tiempo estamos pensando en esto y entonces hay esa ausencia de paz en el corazón. Y o nos acordamos de algo y en el momento que nos acordamos, pues nos llenamos de coraje o de tristeza y estamos pensando, es que cuando me hicieron esto, yo le hubiera dicho esto, hubiera actuado así. Y a veces hasta llegamos a desearle mal a esa persona. Ojalá que le vaya mal, ojalá que le pase esto para que así sienta lo que yo viví, así sienta lo que yo pasé y estamos esperando que eso pase. O también muchas veces pues queremos que esa persona pues venga y que nos pida perdón, ¿verdad? Pero decimos, yo quiero que venga y que me pida perdón, pero en realidad lo que queremos es, queremos que se humille, que venga y que se humille y que me pida perdón de rodillas. ¿Por qué? Porque tenemos esta amargura en nuestro corazón. Efesios 4:31 y 32. Efesios 4:31 al 32. Dice esta escritura, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y si ustedes se dan cuenta en esta escritura, en primer lugar pone a la amargura. Dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Por qué? Porque la misma amargura pues va a traer el enojo, va a traer la ira, va a traer la gritería y todo lo demás, ¿verdad? Y Hechos 8:23, Hechos capítulo 8:23 dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y esta escritura pues nos narra los acontecimientos
del apóstol Pedro y Juan, cuando ellos llegaron a Samaria y empezaron a hablar el evangelio de Dios. Había por ahí un mago que se llamaba Simón, Simón conocido como Simón el mago, y mucha gente, pues cuando escuchó el evangelio de Dios se convirtió al Señor, y aún muchos seguidores de este Simón el mago, pues se convirtieron a Cristo. Y aún el mismo Simón, pues también creyó en Jesús, viendo los milagros que hacía Pedro y Juan. Pero en su corazón de Simón, pues yo creo que no había un verdadero arrepentimiento, porque pues él lo que le interesaba era el poder que tenía Pedro y Juan. Dice que pues él veía todos estos milagros y se quedaba atónito, se quedaba sorprendido. Y seguramente en su corazón pues él estaba lleno de codicia, de envidia, de enojo, y él deseaba ese poder y le pidió a los apóstoles y les dijo, yo quiero de ese poder que ustedes tienen, pero sus motivos de Simón pues eran incorrectos, porque los motivos que él tenía era para ganancias deshonestas. Y Pedro le dice esto, exactamente, le dice, porque hiel de amargura y prisión de maldad, y en prisión de maldad veo que estás. ¿Por qué? Porque el corazón de este Simón estaba lleno de amargura. Y pues yo me busqué la definición de hiel porque me llamó la atención, y hiel es un líquido producido por el hígado que es de color amarillento verdoso y de sabor amargo. Y curiosamente, yo no sé si por estos rumbos, pero eh, por allá por Tabasco, creo que también en Yucatán, cuando hacen, dice, me hinchas el hígado. Cuando alguien se enoja, me hincha el hígado. Y yo me quedé así como que pensando, meditando en esto y digo, qué bárbaro, muchas veces nosotros proferimos palabras en nuestra ignorancia, ¿verdad? Sin saber que nosotros estamos pues enlazándonos en los dichos de nuestra boca y debemos de tener cuidado con esto que nosotros decimos. Y porque pues sabemos que todas estas cuestiones de las emociones, como hablamos la clase pasada, pues también se pasan a nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo lo resiente, nuestro cuerpo físico. Entonces, pues me llamó la atención y pues nada más así como, pues, como un dato, ¿verdad? Les comparto esto porque también Pedro le dijo, y prisión de maldad, y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, ¿qué es esta amargura? Pues la amargura es como una prisión, como una cárcel, donde nosotros estamos ahí. Cuando nosotros dejamos que esta amargura llegue a nuestra vida, estamos como en una prisión, en Quería, una prisión de quería maldad. comentar un ejemplo. Uh-huh. Sí, Pero ¿quién habla por ahí? Celine. Ah, Shelly. Sí, comentar un ejemplo nada más de amargura. Por ejemplo, cuando los que matan pollo, ¿no? Hay una cosita en el pollo, cerca del hígado, que si rompe esto, ya está todo arruinada, ya no puedes comer pollo. Así es. Así es un buen ejemplo, así es. Esta cosa amarga, ¿verdad? Si uno no lo quita con cuidado, pues se echa a perder todo, ¿verdad? Así es la amargura en nuestra vida. Si nosotros no la arrancamos de nuestra vida, no se la entregamos a Dios, pues va a ser algo que nos va a estar dañando, nos va a estar dañando. Romanos 3, Romanos 3, verso 14, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Cuando nosotros estamos llenos de amargura, lo único que sale de nuestra boca pues son puras maldiciones. Son puras maldiciones, son puras cosas malas que salen de nuestra boca porque nuestro corazón está lleno de amargura.
Hebreos capítulo 12, del 12 al 15. Hebreos 12, de 12 al 15. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Como bien dijo ahorita la hermana Chelín con su ejemplo del pollo, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos dice, cuando alguna raíz de amargura llega, estorba y muchos, dice, y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque pues esta amargura contamina el corazón del ser humano y entonces daña y a muchos. Luego, pues tristemente luego vemos en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo, que cuando alguien está lleno de amargura, pues nada le parece bien, hay críticas, hay quejas en contra del líder, del hermano, que si no lo saludó a alguien y empieza a contaminar porque en su corazón hay amargura. Entonces, aquí el apóstol Pablo pues dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. La amargura, pues es eso también, es un estorbo y es una contaminación. Cuando nosotros estamos amargados, pues nos estorba en nuestra comunión con Dios, nos limita a tener un crecimiento espiritual y a tener una intimidad con Dios. Y la amargura, pues es así, es una semilla que empieza a germinar y echar raíces, y empieza a crecer ahí la planta, pero no es una planta buena, es como un abrojo, una cizaña que empieza a crecer y en vez de dar frutos buenos, así como hay frutos buenos, pues también hay frutos malos. Entonces la amargura empieza a germinar frutos malos. Dice Mateo 5, 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Dice, así que si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano y entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Aquí vemos, es un ejemplo de que la amargura nos frena nuestra comunión con Dios. Por eso dice, si tú tienes algo, tienes una raíz de amargura en contra de tu hermano, de alguien, dice, y tú vas y quieres dar tu ofrenda a Dios, de alabanza a Dios, tu ofrenda al Señor, tus aportaciones, dice, primero ve y ponte en paz con tu hermano, porque tener una amargura en el corazón nos limita en nuestra comunión con Dios. Y pues así también en nuestro cuerpo. También la amargura, como vimos la semana pasada, el pastor Gama también nos compartió en el chat, ¿verdad?, acerca de algunas enfermedades que son ocasionadas por las emociones. Y él decía ahí que la amargura trae enfermedades. Dice, ¿cuánta amargura se necesita para que se convierta en diabetes o en artritis, ¿verdad? Dolor de los huesos. La soledad, el rencor se manifiesta en un cáncer. La ira se convierte en una gastritis. Y ¿verdad? A veces, por ejemplo, tenemos un enojo muy fuerte, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que hace uno un coraje tan fuerte que de repente se nos va el hambre. Decimos, ay,
¿verdad? Y sentimos como una punzada en el estómago. Ay, no, ya no quiero comer, porque hicimos un coraje tan fuerte que hasta se nos va el hambre, ¿verdad? Porque todos estos sentimientos y emociones, pues, hacen un estrago también en nuestro cuerpo físico. Salmos 32:3 dice: "Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día", ¿verdad? El salmista David decía: "Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día". Y pues hay personas que sufren de estos dolores de huesos, eh, en las articulaciones, y es causa por el estrés, por tanto dolor, por cosas que uno se retuvo en su corazón, que nunca las sacó, que se las guardó, que nunca las expresó, y ese dolor pues se siente en los huesos, ¿verdad? En alguna ocasión yo les platiqué mi testimonio de cómo Dios me sanó a mí y que estos dolores que yo sentía pues era consecuencia de dolor, de depresión en mi cuerpo, pues de mucha dolor que yo había guardado eh, desde la muerte de mi hermano, ¿verdad? Que para empezar no lo saqué porque yo estaba dándole pues leche, estaba amamantando a mi hijo y todo el mundo me decía, no llores, no esto, porque tu hijo lo va a sentir. Y yo me guardé muchas cosas y me hice hacerla fuerte y con el tiempo yo empecé a sentir estos dolores, estos estragos en mi cuerpo y el Señor a mí me sanó. Yo puedo dar testimonio de que el Señor a mí me sanó, pero Dios empezó haciéndolo primero en mi interior, aquí en mi alma, en mis emociones, cuando yo se las entregué al Señor, porque pues yo ya estaba sintiendo en mi cuerpo todo este dolor y pues a mí lo único que me decían era que tenía que tomar medicamento de por vida porque no había, pues no, me decían no hay eh, pues sanidad para eso, ¿no? Es lo que me decía la doctora, ¿no? Todavía no se encuentra una sanidad para esta enfermedad que se llamaba fibromialgia, me dijeron, y yo dije, Señor, yo no puedo estar tomando, yo no puedo esclavizarme y yo no puedo dejar que Satanás a mí me tenga atada a tomar medicamentos toda la vida y yo se lo entregué al Señor y cuando realmente yo se lo entrego al Señor, yo empiezo a ver cómo el Señor empieza a traer sanidad a mi corazón. Lamentaciones 3:5, Lamentaciones 3:5 dice, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo, dice Lamentaciones 3:5. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. ¿Por qué? Porque el dolor te envejece. El dolor pues trae consecuencias aún a nuestra piel, como dice aquí la escritura, ¿verdad? Y quebranta los huesos. Por eso es importante dejárselo al Señor. Y Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mas el espíritu triste seca los huesos. Proverbios 17:22. Y así es, hermanos. Por eso también dice la escritura, si uno está triste, dice, cante alabanza. Uno póngase a adorar al Señor, a cantar al Señor. A mí esto me funcionó de verdad, el tener este tiempo de adoración con el Señor, de alabanza con el Señor, estos tiempos de intimidad, a mí me funcionó mucho. Y la palabra de Dios lo dice, el corazón alegre constituye buen remedio.
Ahora vamos a ver causas de la amargura. Hay muchas razones que causan la amargura, pero eh, vamos a ver 4 que yo considero que son como las más comunes. Así es, Proverbios 17:22. Vamos a ver 4 causas de la amargura. Número 1, recuerdos del pasado. Número 1, recuerdos del pasado. Y cuando uno vive recordando el pasado, por ahí dicen que recordar es vivir, ¿verdad? Recordar es vivir. Y bueno, es bueno cuando uno recuerda las cosas bonitas, ¿verdad? Las cosas bellas y trae a uno pues esta nostalgia, alegría, pero también cuando uno recuerda las cosas del pasado que son tristes, que son dolorosas, pues esto pues causa amargura en nuestra vida. Y específicamente, ¿verdad? Yo quiero hablarle a las mujeres que estamos conectadas. Nosotras las mujeres somos muy dadas a recordar las cosas pasadas, pero somos muy hasta detallistas, ¿verdad? En el año de 1985, ¿verdad? Y hasta recordamos la fecha. No, pues tú me hiciste esto, y estábamos en tal lugar y hasta recordamos cómo íbamos vestidos. Ibas vestido así, traías una camisa de color azul y bueno, recordamos todo, ¿verdad? Y, y, y no se nos olvida nada. Y cuando nosotros recordamos estas situaciones que nos causan dolor en nuestra vida, pues eh, ya sea, ¿verdad?, alguna injusticia, alguna ofensa, algún maltrato, pues esto va trayendo una amargura al corazón. Si nosotros ahorita mismo hiciéramos un ejercicio y hiciéramos que cada uno de nosotros hablara de algo de su pasado y empezáramos a hablar, pues seguramente empezaríamos a desempolvar cosas en nuestra mente que tal vez ya ni te acuerdas, porque ya el Espíritu Santo de Dios, pues ya empezó a hacer su obra en tu vida y ya ni te acuerdas, pero si uno empieza a darle vuelta y empezar a recordar y a recordar y a recordar, pues entonces esto es como una herida, ¿verdad? Como una herida. Por allí mi hermana Liz, que fue enfermera, pues no sé si me equivoco yo en poner este ejemplo, ¿verdad? Pero cuando uno tiene una herida, uno empieza a curarla, ¿verdad? Luego te dan algún tipo no sé, de antibiótico, pomada, no sé, depende de cómo sea la herida, si es una quemadura, si es una cortada o algo. Eh, y entonces, pues esta herida empieza a cicatrizar poco a poco. A veces la tienes que cubrir, a veces de que no le caiga polvo, de que no se vaya a infectar o algo, pero eh, de repente empieza a cicatrizar. Pero ¿qué pasaría si nosotros empieza a salir la costra y uno empieza a rascarla o empieza a rascarla por ahí o a lavársela mucho? Y entonces, bueno, no sé cómo es esto, porque sé que sí se lava y empieza a cicatrizar, pero si uno empieza a rascarle por ahí, pues, ¿qué pasa? Que entonces no va a cicatrizar la herida, porque cada vez que empieza a salir la costra, empieza uno a tallarle, ¿verdad? A rascarle. Bueno, así es esto, cuando nosotros empezamos a recordar las cosas del pasado, pues esta herida, en vez de sanar, se vuelve a abrir y empieza otra vez a causarnos dolor. Empieza nuevamente a abrirse esta herida y empieza nuevamente a causar dolor. Por eso es que Jeremías 29:11, ya hemos visto esta escritura,
Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ah? Pero también está esta escritura que dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. ¿Ah? No traigas a memoria las cosas pasadas, porque yo aquí he hecho cosa nueva, dice el Señor. ¿Ah? Entonces, es importante que nosotros no traigamos a memoria estas cosas pasadas. También Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Ah? Vamos a dejar atrás ya lo que ya pasó y vamos a venir delante de Dios y vamos a extendernos hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y bueno, por ahí quiero recomendarles un libro que yo leí hace mucho tiempo su autora se llama Sharon, no sé si lo estoy pronunciando bien, Yaines, Sharon es Jaynes, así es su apellido. Y este libro se llama Tus cicatrices son hermosas para Dios. Es un libro azul. Tus cicatrices son hermosas para Dios. De verdad que yo les recomiendo mucho este libro porque es un libro que nos habla cómo todo lo que nosotros hemos pasado en nuestra vida tiene un propósito para Dios. Todo lo que nosotros hemos pasado, todo, hasta lo que tú dices, lo más feo, lo más doloroso, bueno, todo tiene un propósito para Dios. Y así, si lo pueden un día adquirir este libro, se los recomiendo. Y bueno, vamos a ver número 2. Como número 2, otra causa es la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido. Como número 2. La muerte de un ser querido puede ser un dolor no superado que cause amargura en el alma. La muerte de un ser querido puede ser un dolor no superado que cause amargura en el alma. En el libro de Ruth nos narra la historia de Noemí y de Ruth. Y bueno, empieza narrando cómo Noemí sale con su familia de Belén, sale con su esposo Elimelec y sus hijos Malón y Kelión. Y ellos salen de Belén porque hubo una gran hambruna y ellos se fueron a los campos de Moab porque pues ellos tenían hambre, ¿verdad? Estaban pasando esta necesidad y se fueron a los campos de Moab. Aquí en esta historia, pues no se narra en ningún momento que ellos hayan pedido dirección a Dios. Ellos solamente pues tomaron esta decisión por lo que estaban pasando. Y cuando cuando llegan a Moab, Elimelec, el esposo de Noemí, fallece, muere. Y nos narra la historia que sus hijos se casan con Ruth y con Orfa, que son moabitas, y ahí habitaron durante 10 años, pero también mueren sus hijos de Noemí. Y cuando nosotros vemos esta historia, pues la vida de Noemí se envolvió en una devastadora amargura. Ella se había quedado completamente sola con sus nueras y pues vive esta tragedia tan grande en su vida. O sea, primero pierde a su esposo y pues el esposo, que es para nosotros como mujeres, pues un esposo es pues símbolo de seguridad, ¿verdad? Es la seguridad, es pues el padre de nuestros hijos, es el proveedor de la casa. Imagínense perder, ¿verdad? Ella pierde en aquel momento su seguridad, su provisión a través de su esposo,
todo lo que nosotros podemos ver en un esposo. Y de ahí mueren sus hijos también. Y pues por ahí dicen, ¿verdad? Que si, eh, que si un esposo pierde bueno, si una mujer pierde a un esposo, pues tiene nombre, ¿verdad? Se le llama viuda. Si un hijo pierde a un padre, pues se le llama huérfano. Pero una madre que pierde a un hijo, pues no tiene nombre, ¿verdad? No tiene nombre porque es antinatural perder un hijo. Y pues no hace falta decir que Noemí estaba devastada, ¿verdad? Estaba sumamente dolida, estaba ella viviendo esta tragedia en su vida. Y Ruth, en el libro de Ruth 1:13, vemos cómo Ruth le dice a sus nueras, Ruth 1:13, dice, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Vemos el corazón de Noemí. Ella tenía tanta amargura que aún ella, ¿verdad? Su amargura estaba en contra de Jehová. ¿Dios tenía la culpa? No, ¿verdad? Dios no tenía la culpa. Ellos habían tomado sus propias decisiones al salir de Belén e ir a Moab, pero Noemí se sentía tan abandonada y llevaba tanto dolor en su corazón que la amargura la hacía pensar que Dios también la había abandonado, ¿verdad? Era tanto el dolor de Noemí que ella estaba pensando que también Dios la había abandonado. Más adelante en Ruth, capítulo 1, 20 al 21, dice, y les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Vemos que Noemí tenía mucha amargura en su corazón, que ella reconoce esa amargura en su vida. Y la gente, cuando ella regresa a Belén, pues la gente se admiraba de verla, pero ella decía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Lo que a mí aquí me lleva a hacer una pequeña pausa y, y ver este punto, que cuando uno tiene esta amargura en su corazón, es importante reconocerla, es importante reconocer este dolor y es importante también exponerlo, porque Noemí expuso su dolor, ella reconoció el dolor que ella tenía. Y Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es importante que cuando uno esté viviendo un dolor en su vida, uno no se quede con ese dolor. Hay que hacer como Noemí hizo, ¿verdad? Ella reconoció el dolor que ella tenía. Y la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros confesamos, alcanzamos misericordia. También les voy a poner 2 ejemplos, no nos vamos a adentrar mucho para no, eh, ya son las 9:43, para no atrasarnos, pero vamos a ver otro ejemplo, que es la historia de la tsunamita y Eliseo, ¿verdad? Este es otro ejemplo de cuando alguien pierde a un ser querido, en Segunda de Reyes 4:27. Y solo les voy a leer la escritura. Dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala,
porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y bueno, tendrían ustedes que leer toda esta historia. El hijo de la tsunamita se enferma y fallece, y ella en su desesperación, en su angustia, pues va detrás del profeta Eliseo para que él ore por su hijo que acaba de morir. Y vemos que Dios obra y hay un final feliz porque Dios pues usa la vida del profeta Eliseo y su hijo de la tsunamita pues revive. Pero lo que me hace pensar que esa fue la voluntad de Dios para la vida de la tsunamita. Pero, ¿qué hay cuando un ser querido, por más que oramos y oramos y oramos, no se sana y fallece? Y esa es la voluntad de Dios, que fallezca. Yo siempre he preguntado esto a Dios y Dios siempre me ha dado la misma respuesta, ¿verdad? Que Dios siempre tiene un propósito grande, que en medio de este dolor que uno vive, Dios quiere enseñarnos su gracia y su favor. Dios en medio de este dolor, siempre Dios va a querernos mostrar, nos va a querer enseñar su gracia y su favor. Y Job lo entendió así, ¿verdad? Job fue otro hombre que también vivió todo esto, que también ahí vemos, ¿verdad? Que el propósito también de parte de Dios para Job también fue mostrar su gracia, su misericordia. Vemos que Satanás tocó todo lo que Job tenía, Dios se lo permitió. Él perdió a sus hijas, perdió todo lo que tenía, eh, él perdió todo, 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 hasta lo que él tenía, sus bienes materiales. Y en Job capítulo 10:1, Job capítulo 10:1 dice, está mi alma hastiada, dice, mi alma hastiada de mi vida, está mi alma hastiada de mi vida. Dice, daré libre curso a mi queja y hablaré con amargura de mi alma. ¿Por qué? Porque Job, ah, pues, había pasado todo este dolor en su vida y él se expresaba de esta manera. Sin embargo, pues vemos cómo Job nunca perdió su confianza en el Señor. ¿Verdad? Hay unas bellas palabras de Job que yo creo que en la mente humana, en el momento no pudiéramos comprender, porque Job dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Verdad? Aún en medio de todo su dolor, él reconoció la soberanía de Dios y él sabía que Dios tenía un propósito. Entonces, es importante que nosotros siempre entreguemos todo nuestro dolor al Señor para que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Y no dejar que esta amargura, que este dolor nos supere, sino al contrario. Es válido llorar, sí es válido llorar. El luto, el dolor no es igual para todas las personas. Hay personas que superan este dolor muy rápido y gracias a Dios, pero hay personas que este dolor tarda un poco más. El tiempo es más tardado y Dios en su infinito amor, ¿verdad? Entiende este dolor, entiende esto y el Señor dice, ¿verdad? Llora, dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es importante que saquemos todo nuestro dolor, que lloremos todo lo que tengamos que llorar, que se lo entreguemos en las manos de Dios, porque así, de esa manera, el nombre de Dios va a ser glorificado en nuestras vidas. ¿Verdad? Que se lo entreguemos todo a Él. Y bueno, ya son las 9:48. Bueno, me da tiempo de uno más. Vamos a ver el número 3. Vamos a ver este rapidito. Tal vez no nos podamos, bueno, es que son varios puntos de este. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí y la siguiente clase continuamos con otro punto.
Y vamos a dejarlo ahí para que no se quede a medias este punto que sigue. Y bueno, ya nos quedan nada más, creo que son 2 clases más a partir de estas para terminar nuestro cuatrimestre. Espero que estén emocionados porque ya estamos terminando este cuatrimestre y pues yo sé que Dios nos ha estado hablando a través de todas estas materias y Dios nos está trayendo un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Así que bueno, vamos a orar, vamos a terminar orando. Me gusta terminar orando siempre a mí porque estos temas que vemos, en especial este de poseer la tierra, que es sanidad interior, pues siempre nos remueve de alguna manera en el corazón. Entonces vamos a orar y vamos a poner en las manos de Dios. Amén. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos cada día más, Señor, y mostrarnos tu amor y tu misericordia. Señor, yo sé que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Cada uno de los que estamos aquí, Señor Jesús, en esta clase, tenemos un pasado, Señor, tenemos una historia, tenemos un dolor, tenemos una forma, Señor, en que crecimos, Señor. Y estamos aprendiendo mucho de ti, estamos aprendiendo a llevar nuestras cargas delante de ti. Y yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, Señor, para que eh, tu Espíritu Santo traiga consuelo a nuestras vidas, Señor, a cada uno de nosotros, a todos los que hemos vivido una situación, una pérdida, Señor, pues de un ser querido, mi hermana Ale, que recién falleció su hermano, Señor, y todos aquellos que hemos padecido de una pérdida, para que seas tú, Señor, sanando nuestros corazones, seas tú trayendo paz, consuelo, Señor. Seas tú, Señor, pues dándonos esta pronta, Señor, restauración a nuestra alma, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres fiel y eres verdadero. Gracias, Señor, porque en ti podemos estar seguros. En ti, Señor, podemos regocijarnos. Tus promesas son grandes, Señor. Creemos en ti, Señor, y como dice tu palabra, que nos despojemos de todo aquello todo peso que nos asedia, Señor. Eh, y en esta noche queremos entregar y despojarnos en el nombre de Jesús de todo peso que nos asedia y entregártelo en tus manos, Señor. Gracias, porque tú eres el autor de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, nos vamos. Descansen. Les mando un abrazo a Gracias. todos.